En la clase de hoy vamos a ver las posibilidades metodológicas de lo comparativo entre la política y la ética. Como bien nos dice el título, tenemos que tratar de discernir a lo largo de la clase si es posible realizar un estudio comparativo entre la política y la ética. Pero a su vez también es muy importante que aclaremos que dentro de las ciencias políticas existe un subcampo que se llama política comparada. Cuando hablamos de la política comparada, hablamos de este subcampo que se caracteriza por el empleo o la utilización del método comparativo a la hora de tratar de comprender y entender los fenómenos políticos o procesos políticos de una determinada sociedad. Por ende, nosotros tenemos que empezar a hablar de la relación entre ética y política, pero antes de avanzar sobre esa relación es importante que sepamos qué implica el método comparativo y qué implica, por otro lado, la política comparada, para tener las herramientas necesarias una vez que queramos hacer justamente esa relación entre la ética y la política. En su texto, Giovanni Sartori nos va a plantear una serie de preguntas iniciales que son: ¿por qué comparar? ¿Qué es comparable? ¿Y cómo comparamos? En base a estas tres preguntas, el autor nos invita justamente a problematizar las implicancias y la complejidad, en este caso, de lo que es el método comparativo. Entonces, la respuesta que nos da la primera pregunta, que recordemos es ¿por qué comparar? El autor nos dice que la comparación es un método de control de las generalizaciones que realizamos cuando intentamos comprender fenómenos o procesos políticos. Por ejemplo, una generalización sería que la sociedad está cada vez peor por el alto grado de corrupción que existe dentro del ambiente de la política. Segunda generalización: la gente es cada vez más vaga porque el Estado le regala todo. O podríamos decir que la sociedad está cada vez más opificada o se vuelve cada vez más ignorante, producto de un Estado que emplea constantemente políticas de carácter asistencialista. Entonces, en ese marco, nosotros establecemos generalidades en base a lo que vemos, pero Giovanni Sartori nos dirá, bueno, entonces, ¿en base a qué criterios yo establezco esas generalizaciones? ¿En base a qué estoy diciendo que se produce, por ejemplo, una sociedad mucho más vaga? ¿Con qué lo estoy comparando? ¿Con qué periodo lo estoy comparando? ¿Con quiénes lo estoy comparando? Entonces, la comparación justamente me pone un alto a ese amplio grado de generalización que yo puedo realizar sobre determinado proceso o fenómeno político. Recordemos también que cuando analizamos a través del método comparativo, siempre lo hacemos con unidades geopolíticas que se dan en un mismo tiempo, es decir, en un tiempo presente. Ahora, cuando tratemos de responder la otra pregunta, que es, bueno, ¿qué es lo comparable? Giovanni Sartori nos da un ejemplo. ¿Podemos comparar nosotros caballo con rocas? Automáticamente nosotros decimos no. ¿Por qué decimos no? Porque nosotros poseemos ciertos criterios que nos permiten discernir las diferencias entre un caballo y entre una roca. Ahora, lo que nos dice Giovanni Sartori es que esos criterios son elementos objetivos que nos permiten a nosotros establecer a través de la razón una lógica clasificadora. Es decir, yo puedo clasificar que el caballo tiene ciertas características y que la roca tiene ciertas características. Entonces, ¿qué es lo comparable? Nos dice Sartori, cuando son comparables dos o más cosas, cuando éstas poseen ciertas características similares que las hacen pertenecer justamente a un género, a una especie o a una subespecie. Es decir,
Yo sé que el caballo tiene ciertas características que lo hacen pertenecer a un género que es el género animal, o podríamos decir que el caballo es un ser vivo, entonces yo establezco el género animal o establezco la categoría de ser vivo como ese criterio objetivo que me permite a mí clasificarlo al animal dentro de ese grupo, dentro de ese género o dentro de esa especie. Distinto de la roca posee características que no la hacen un ser vivo, entonces de esa manera yo a través de esos criterios puedo justamente clasificar. Otro de los elementos a tener en cuenta que nos plantea Giovanni Sartori va a ser la de la comparación global. Lo que intenta demostrar con este concepto el autor es que la política, a través del proceso de globalización, se fue desvinculando de la relación que se mantenía con el Estado, es decir, la doctrina del Estado para la política fue perdiendo cada vez más relevancia porque se fueron teniendo en cuenta otros fenómenos, como por ejemplo la movilización de masa, las manifestaciones, todos estos procesos que habíamos visto que no eran de corte institucional, de una perspectiva institucionalista, más bien tienen que ver con esta lógica que se instaura con el conductismo dentro de las ciencias políticas, como se vio en el trabajo anterior. Entonces, esta política que se va masificando en su ejercicio, en su reflexión, plantea nuevos desafíos, nos dice Giovanni Sartori. Es necesario que ante esta amplitud de la política, ante esta globalización de la política, es necesario que pensemos en nuevos conceptos, conceptos que sean precisos y que sean funcionales para poder explicar los fenómenos o procesos políticos que evidentemente se están produciendo en este contexto, en este marco de globalización. La cuantificación y la formación de conceptos son dos ítems que el autor tiene en cuenta a la hora de seguir problematizando las implicancias del método comparativo. Él nos dice que en el momento en el que uno decide encarar un estudio de carácter estadístico, es muy importante tener en cuenta cuáles son las variables relevantes que tenemos que tener en cuenta a la hora de abordar el estudio. Es decir, no podemos medir por el simple hecho de medir. Es decir, si nosotros empezamos a medir un fenómeno sin tener en cuenta de manera clara y precisa las variables, justamente lo que vamos a hacer es caer en una pseudoinformación, es decir, vamos a medir de manera incorrecta porque no sabemos lo que estamos midiendo. Pongamos un ejemplo. Si yo quisiera medir la violencia de género en el noroeste argentino, o en su defecto podríamos decir en la provincia de Salta, yo primero tendría que decir, bueno, mi variable de análisis es la violencia de género. Ahora yo tengo que definir qué entiendo por violencia, tengo que definir qué entiendo por género, tengo que decir, bueno, la violencia es solo psicológica, es material, es física, es económica, es estructural, o el género, por ejemplo. Para mí el género puedo tomarlo desde la perspectiva en donde el hombre somete a la mujer, o puedo tomarlo como una categoría relacional, es decir, que en donde el hombre y la mujer se construyen en su relación. Entonces podría decir, bueno, la violencia de género es una violencia que se da a nivel estructural, es decir, en todos los órdenes, y que puede ser ejercida tanto del hombre como de la mujer. Entonces yo con esa variable de análisis voy a decir, bueno, ese es mi concepto, mi marco teórico, y yo entiendo esto por violencia. Entonces, para medir o establecer parámetros de medición, tendría que decir, bueno, yo quiero medir, por ejemplo, la violencia de género en base a las denuncias. Ahora, las denuncias pueden ser formales, pueden ser informales, pueden ser de manera directa o de manera indirecta. ¿Cuáles van a ser mis variables de análisis? Según esas variables de análisis se va a poder determinar el grado de factibilidad y sobre todo de veracidad de mi investigación.
Por eso nos dice Giovanni Sartori, es importante establecer primero el concepto y luego llevar a cabo el proceso de cuantificación. Por eso es sumamente importante que cuando nosotros empecemos a medir, a cuantificar, siempre tenemos que saber en base a qué variable vamos a llevar a cabo dicho proceso de cuantificación.